Alemania tiene más de 100 ciudades repartidas entre 16 estados completamente distintos entre sí. Y eso plantea una pregunta que mucha gente no se hace antes de hacer las maletas. ¿A qué ciudad conviene ir? Porque no es lo mismo llegar a Múnich, donde los salarios son los más altos del país, pero el alquiler puede comerse más de la mitad del sueldo, que instalarte en Leipzig, donde vives mejor con menos y el mercado laboral lleva años creciendo. Hoy vamos a ver las 10 ciudades alemanas con mejores condiciones para vivir y trabajar. Salarios reales, coste de vida, mercado laboral y lo que no te cuenta nadie antes de llegar. Antes de entrar al ranking, hay algo que conviene entender sobre Alemania. Es una república federal. Sus 16 estados tienen poderes amplios y funcionan de forma casi independiente. Eso explica por qué hay diferencias tan marcadas entre ciudades que están a pocas horas de distancia. En términos generales, el sur, especialmente Baviera y Baden-Württemberg, concentra los salarios más altos y también los precios más elevados. El norte y el oeste tienen economías potentes, con costes algo más contenidos. Y el este, que hasta 1990 era la RDA, ofrece precios de vivienda significativamente más bajos y una calidad de vida que sorprende a quien llega con prejuicios. El salario mínimo en 2026 está en 13,90 euros por hora, aproximadamente 2.340 euros brutos al mes para una jornada completa de referencia. El salario bruto medio nacional ronda los 4.100 euros y después de impuestos y cotizaciones sociales, que representan entre el 35 y el 40% del bruto, el neto típico de una persona soltera se sitúa en torno a los 2.600 euros, variando bastante según la ciudad y el sector. Empecemos. En el 10º puesto encontramos a Bonn. Hay ciudades que viven a la sombra de su propia historia, y Bonn es una de ellas. Durante 40 años fue la capital de la República Federal de Alemania. Cuando el muro cayó y el país se reunificó en 1990, Berlín recuperó ese papel. Pero esa transición dejó a Bonn con algo valioso: una concentración inusual de organismos internacionales y empresas de primer nivel que siguen allí, lejos del ruido mediático de la capital. Bonn alberga más de 20 organizaciones de Naciones Unidas, lo que la convierte en la tercera sede de la ONU en Europa, después de Ginebra y Viena. Eso genera un mercado laboral muy particular: técnicos, traductores, economistas y abogados internacionales que trabajan en un entorno global, en una ciudad de tamaño humano, con 340.000 personas. La Universidad de Bonn, con más de 30.000 estudiantes, y Deutsche Telekom, que tiene aquí su sede central, completan el cuadro económico. El salario bruto medio ronda los 3.800 euros mensuales, con un neto de unos 2.500 euros para un trabajador soltero. El alquiler de un apartamento de un dormitorio en zona céntrica oscila entre 850 y 1.100 euros, y los gastos de vida sin alquiler rondan los 900 euros al mes. El Deutschland-Ticket, el abono nacional de transporte por 63 euros mensuales, conecta Bonn con Colonia en 20 minutos y con Düsseldorf en menos de una hora. El perfil que mejor encaja en Bonn es el de un profesional con formación universitaria interesado en el ámbito internacional, la tecnología o las telecomunicaciones. En 9º lugar encontramos a Hannover. Hannover no suele aparecer en las listas que la gente menciona cuando piensa en emigrar. Y eso, paradójicamente, es parte de su valor. La capital de Baja Sajonia tiene más de 500.000 de habitantes y es uno de los centros económicos más importantes del norte, con un mercado de vivienda considerablemente más accesible que el de sus vecinas más famosas. La Hannover Messe sigue siendo una de las ferias industriales más importantes del planeta, referencia mundial para la industria 4.0 y la automatización, lo que atrae empresas como Continental, Volkswagen en su división de camiones y Talanx. El salario bruto medio ronda los 3.700 euros, con un neto de unos 2.450 euros. El alquiler de un piso de un dormitorio en zona céntrica cuesta entre 800 y 1.050 euros, y los gastos sin alquiler se sitúan alrededor de los 850 euros al mes. Es una de las ciudades con mejor ratio salario-coste de vida de este ranking. El Hospital Universitario de Hannover, uno de los más grandes de Europa, genera una demanda constante de profesionales sanitarios, uno de los perfiles más buscados en Alemania en 2026, con un déficit estimado de más de 35.000 enfermeros en todo el país. Para quien llega con titulación en sanidad y el nivel de alemán requerido,
Hannover es una de las ciudades con mejores perspectivas de empleo inmediato del ranking. La calidad de vida es alta, los parques y zonas verdes son una constante, y la ciudad tiene una conexión ferroviaria excelente que la conecta con Berlín, Hamburgo y Colonia en menos de 2 horas. En la octava posición se sitúa Leipzig. Si hay una ciudad en Alemania que ha vivido una transformación radical en los últimos 20 años, esa es Leipzig. En los 90 era un ejemplo de las dificultades de la reunificación. Fábricas cerradas, emigración masiva de jóvenes, edificios en deterioro. Hoy aparece en rankings internacionales de ciudades más habitables del mundo, y el New York Times la incluyó entre las 10 ciudades más recomendadas para visitar. Los precios bajos atrajeron primero a artistas y emprendedores, luego a empresas, y finalmente a una ola de inversión que transformó la ciudad sin destruir su identidad. Amazon y DHL tienen aquí algunos de sus mayores centros logísticos en Europa. BMW y Porsche fabrican vehículos en Leipzig. Y la Universidad de Leipzig, fundada en 1409, es una de las más antiguas de Europa. Los números para quien quiere vivir allí son los más favorables del ranking. El alquiler de un apartamento de un dormitorio en el centro cuesta entre 650 y 850 euros al mes. El salario neto medio ronda los 2.550 euros, algo por debajo del oeste, pero la diferencia en coste de vida más que compensa. Los gastos sin alquiler rondan los 950 euros, y el abono mensual de transporte cuesta 63 euros. Leipzig es también una de las ciudades donde el inglés funciona mejor en el día a día inicial, especialmente en barrios como Plagwitz o Konnewitz, muy populares entre la comunidad internacional. La trampa, si la hay, es que el mercado laboral es más pequeño que en las grandes ciudades del oeste, y las salidas para perfiles muy especializados pueden ser más limitadas. ¿Te está sirviendo este vídeo? Entonces apóyalo con un like y suscríbete. Así podré seguir creando contenido que te ayude a dar el paso de cambiar tu vida. En el séptimo puesto aparece Stuttgart. Stuttgart es la ciudad de Alemania que más dinero genera por habitante. No Múnich, no Frankfurt. Stuttgart. La razón es concreta. En un radio de 100 kilómetros están las sedes de Mercedes-Benz, Porsche, Bosch y Daimler Truck, además de una constelación de empresas proveedoras del sector automotriz, que hacen de Baden-Württemberg la región industrial más productiva de Europa. Los ingenieros mecánicos, electrónicos, de software embebido y de mecatrónica encuentran aquí el mercado con mayor concentración de ofertas de Alemania. El salario bruto medio ronda los 4.500 euros mensuales y en sectores tecnológicos e industriales puede superar los 5.500 euros para perfiles especializados. El neto varía entre 2.900 y 3.600 euros según la categoría. El alquiler es uno de los más altos del país fuera de Múnich, entre 1.050 y 1.350 euros por un apartamento de un dormitorio en zona céntrica. Para ingenieros y técnicos con buenos salarios, la ecuación es favorable. Para perfiles más modestos, se complica. Un dato que no suele mencionarse. Casi el 40% de los habitantes de Stuttgart tienen raíces migratorias, con comunidades históricas de turcos, griegos, italianos y portugueses, y una comunidad latinoamericana creciente. Esa diversidad tiene un reflejo directo en la vida cotidiana. Hay infraestructura social para extranjeros, asociaciones y redes de apoyo que facilitan mucho el aterrizaje inicial. El alemán es prácticamente imprescindible en el sector industrial, aunque en las grandes empresas tecnológicas el inglés abre puertas. Stuttgart es, en definitiva, la ciudad para quien quiere entrar al mercado laboral alemán por la puerta grande de la ingeniería. Si tienes el perfil, pocas ciudades del continente pueden ofrecerte más. Llegamos al sexto puesto, donde encontramos a Hamburgo. Hamburgo es la segunda ciudad más grande de Alemania y uno de esos lugares donde la economía y la historia se superponen de manera singular. El puerto de Hamburgo lleva más de 800 años siendo el motor económico de la ciudad, y aunque el comercio marítimo ya no domina de la misma forma, la mentalidad abierta al mundo y la infraestructura que dejó ese pasado siguen siendo los rasgos más definitorios. Tiene más de 2.500 puentes, más que Venecia, Ámsterdam y Londres juntos. Es la capital mediática de Alemania, con los principales grupos editoriales y marcas como Montblanc o Hugo Boss. Y Airbus tiene aquí uno de sus centros de diseño y producción más importantes del mundo.
El salario bruto medio se sitúa entre los 4.000 y los 4.400 euros, con un neto de aproximadamente 2.600 a 2.900 euros. El alquiler de un apartamento de un dormitorio en zona céntrica oscila entre 1.100 y 1.400 euros, y los gastos sin alquiler rondan los 1.000 euros al mes. Hamburgo tiene además uno de los sistemas de protección del inquilino más robustos de Alemania, con límites legales a las subidas de alquiler que aportan estabilidad a largo plazo. El mercado laboral es diverso y profundo: logística, tecnología, finanzas, medios y aeronáutica. El inglés tiene un nivel alto entre la población local, especialmente en entornos profesionales. En quinta posición encontramos a Colonia. Colonia es la cuarta ciudad más grande de Alemania y la gran capital mediática y creativa del país. Aquí se concentra la mayor densidad de televisiones y emisoras de radio: RTL, WDR, Deutsche Welle. Más de 70 periódicos y revistas se distribuyen desde la ciudad hacia toda Alemania y Europa. Esa industria, que hoy incluye plataformas digitales y producción audiovisual, genera un mercado laboral activo para perfiles creativos, técnicos de medios y profesionales del marketing digital. Pero Colonia no es solo medios. La Universidad de Colonia tiene más de 50.000 estudiantes. For Europa, Bayer y Rewe tienen aquí presencia importante. Y la Gamescom, el mayor evento de videojuegos del mundo, se celebra en la ciudad cada agosto. El salario bruto medio ronda los 3.900 euros, con un neto de unos 2.550 euros. El alquiler de un apartamento de un dormitorio en zona céntrica cuesta entre 950 y 1.200 euros, y los gastos sin alquiler rondan los 950 euros. Una de las ciudades con mejor equilibrio precio-calidad del ranking. Lo que define a Colonia es su carácter abierto y tolerante, reflejado en un carnaval que atrae a 1 millón de personas y en una cultura urbana que valora la diversidad. Es de las ciudades alemanas donde los extranjeros suelen integrarse con más facilidad. En cuarto lugar aparece Frankfurt. Frankfurt desconcierta a quien la visita por primera vez. El horizonte de rascacielos hace pensar en una metrópoli gigante. Luego descubres que tiene 700.000 personas. La clave es sencilla: es la ciudad con más concentración de poder financiero por metro cuadrado de toda Europa continental. Aquí tiene su sede el Banco Central Europeo. La Bolsa de Frankfurt es una de las 5 más importantes del mundo. Deutsche Bank y Commerzbank tienen aquí sus cuarteles generales. Y desde el Brexit, decenas de instituciones financieras que operaban desde Londres establecieron en Frankfurt su nueva base europea. Los salarios son los más altos de todas las ciudades del ranking para perfiles cualificados. El bruto medio supera los 4.900 euros mensuales, y en los sectores financiero y tecnológico, los puestos senior ofrecen habitualmente entre 5.500 y 8.000 euros. El neto para un trabajador cualificado puede situarse entre 3.000 y 4.500 euros al mes. El aeropuerto de Frankfurt es el más grande de Alemania y el segundo de Europa en tráfico, con vuelos directos a prácticamente cualquier destino relevante. La sede europea de Lufthansa está aquí, y esa conectividad convierte la ciudad en el punto de entrada lógico para profesionales que viajan frecuentemente. El inconveniente más claro es el coste de vida. Un apartamento de un dormitorio en zona céntrica cuesta entre 1.200 y 1.600 euros, y los gastos sin alquiler rondan los 1.050 euros. Para quien trabaja en el sector financiero, el cálculo es favorable. Para salarios más modestos, la ecuación se ajusta mucho. Y hay algo que quizás sorprende. A pesar de su imagen de ciudad corporativa y fría, Frankfurt tiene una vida cultural más rica de lo esperado. El Museumsufer, el paseo de museos junto al río Meno, concentra más de 12 instituciones en apenas 2 kilómetros, y la Feria del Libro de Frankfurt es cada octubre el evento editorial más importante del mundo. Llegamos al podio. En el tercer puesto se sitúa Berlín. Berlín es la capital de Alemania, la más grande del país con casi 4 millones de habitantes y la ciudad con más espacios verdes de Europa Occidental. Al mismo tiempo, siendo tan grande, tiene uno de los costes de vida más bajos de su categoría entre las grandes capitales europeas. La historia dividió literalmente Berlín en dos durante 28 años. Esa herencia tiene una consecuencia práctica muy tangible. La ciudad tiene más espacio físico, más infraestructura disponible y más variedad de barrios que cualquier otra gran capital europea.
jardines, parques y bosques cubren más del 30% de su superficie. El salario bruto medio en Berlín ronda los 3.900 euros, algo por debajo de Múnich o Frankfurt. El neto típico se sitúa entre 2.500 y 2.700 euros. Pero lo que tiene Berlín, y que ninguna otra ciudad del ranking iguala, es la profundidad y diversidad de su mercado laboral. Tecnología, startups, medios, arte, turismo, sanidad, educación, ciencia. El ecosistema de startups es el segundo más grande de Europa después de Londres, con empresas como Zalando, Delivery Hero, HelloFresh y N26 nacidas aquí. El alquiler de un apartamento de un dormitorio en zona céntrica cuesta entre 1.100 y 1.400 euros. Los barrios periféricos siguen siendo más baratos y la política activa de control de alquileres ofrece cierta protección. Los gastos sin alquiler rondan los 950 euros. Para hispanohablantes, Berlín tiene una ventaja adicional que no se puede ignorar. Es la ciudad de Alemania donde el inglés funciona mejor en el día a día. Muchos extranjeros llevan años viviendo y trabajando allí sin alemán fluido, especialmente en el sector tecnológico. Y tiene la mayor concentración de comunidad hispanohablante de Alemania, con asociaciones, redes de apoyo y grupos de recién llegados que facilitan mucho la llegada. El segundo lugar es para Düsseldorf. Düsseldorf figura sistemáticamente entre las ciudades alemanas con mayor calidad de vida, según la consultora Mercer, y sus rankings la colocan habitualmente en el puesto 16 del mundo y entre las 3 primeras de Alemania. No es un resultado accidental. La capital de Renania del Norte-Westfalia tiene apenas 650.000 habitantes, pero concentra la densidad de empresas, bancos y servicios de primer nivel que normalmente solo se encuentran en ciudades 2 o 3 veces más grandes. El resultado es una ciudad que funciona de manera fluida, sin el estrés de una megaciudad, pero con todas las oportunidades de una. Düsseldorf es uno de los principales centros financieros y de servicios empresariales de Alemania. La ciudad alberga más de 170 entidades bancarias y la mayor comunidad empresarial japonesa de Alemania y una de las más importantes de Europa, por razones históricas vinculadas al comercio de posguerra. La Königsallee, conocida como la Co, es el eje comercial de lujo más famoso del país. Y la Feria de Düsseldorf organiza más de 40 exposiciones internacionales anuales. El salario bruto medio ronda los 4.000 euros, con un neto de unos 2.600 euros. El alquiler de un apartamento de un dormitorio oscila entre 1.000 y 1.300 euros en zona céntrica, razonable para el nivel económico de la ciudad. Los gastos sin alquiler rondan los 1.000 euros. Desde el centro de Düsseldorf se llega a Colonia en 20 minutos y a Frankfurt en hora y media en tren de alta velocidad. Y su administración municipal es conocida por ser una de las más eficientes y organizadas del país. Los trámites de registro y permisos funcionan con una agilidad que contrasta con la burocracia de otras ciudades alemanas. Y finalmente, en el primer puesto encontramos a Múnich. Después de analizar 9 ciudades extraordinarias, quedaba una ciudad que aparece de manera recurrente en todos los rankings de calidad de vida europeos, que tiene los salarios medios más altos de Alemania y que mantiene un carácter propio muy marcado que la hace diferente a cualquier otra gran capital del continente. Múnich, la capital de Baviera, es la tercera ciudad más grande de Alemania y la que, según todos los datos disponibles, ofrece las mejores condiciones para un profesional cualificado que quiera maximizar su carrera en el país. Los salarios son el primer argumento. El salario medio anual en Múnich es el más alto de toda Alemania, superando los 56.000 euros brutos anuales, más de 4.600 euros brutos al mes. En tecnología, ingeniería, finanzas y farmacéutica, los perfiles con experiencia pueden superar cómodamente los 6.000 o 7.000 euros brutos. El neto típico para un trabajador a salario medio se sitúa entre 2.900 y 3.200 euros. ¿Por qué paga tanto Múnich? Porque aquí están las sedes de BMW, Allianz, Munich Re, MAN y Siemens. Porque Microsoft, Google, Apple y Airbus tienen en Múnich importantes centros de ingeniería, desarrollo e innovación para la región. Y porque Baviera, el estado más rico de Alemania, ha construido durante décadas un ecosistema industrial y tecnológico que sigue siendo el motor del país. La Universidad Técnica de Múnich, el TUM, es una de las universidades de ingeniería más reputadas del mundo. Ahora, lo que hay que decir con claridad. Múnich es la ciudad más cara de Alemania, y no por poco. El alquiler de un apartamento de un dormitorio en zona céntrica cuesta entre 1.600 y 2.100 euros al mes.
Los gastos sin alquiler superan los 1.200 euros. El coste total de vida para una persona sola puede superar los 3.000 euros al mes, lo que exige un salario alto para que la ecuación sea favorable. Para un ingeniero de software, un médico especialista o un analista financiero, la respuesta es casi siempre sí. Para perfiles con salarios más modestos, el cálculo puede ser más ajustado de lo que parece a primera vista. Pero Múnich tiene algo más que los números no capturan del todo. La ciudad está a menos de 1 hora de los Alpes bávaros, esquí en invierno, senderismo en verano. Los jardines del English Garden, uno de los parques urbanos más grandes del mundo, están en el centro de la ciudad. Y más del 40% de sus habitantes nacieron fuera de Alemania, lo que hace de Múnich una ciudad con una comunidad internacional muy consolidada y activa. Para los latinoamericanos sin pasaporte europeo, la Chancenkarte, la tarjeta de oportunidad introducida con la reforma de la ley de inmigración, permite buscar trabajo en el país durante un periodo de hasta 1 año sin necesidad de tener una oferta previa, acreditando formación, experiencia e idioma. Es el camino más directo para llegar a Múnich sin depender de que una empresa te encuentre antes de entrar al país. En lo más alto del ranking, Múnich no está por casualidad. Está porque combina como ninguna otra ciudad los salarios más altos del país, el mercado laboral más exigente y diverso y una calidad de vida que, a pesar del coste, sigue siendo difícil de superar. Este ha sido el ranking de las 10 mejores ciudades de Alemania para vivir y trabajar en 2026. Múnich lidera con los salarios más altos y un mercado laboral de primer nivel, aunque exige ingresos altos para que el coste de vida sea asumible. Düsseldorf ofrece una calidad de vida reconocida internacionalmente, con un entorno empresarial de primer orden y costes más manejables. Berlín destaca por la diversidad de oportunidades y por ser la ciudad más accesible para hispanohablantes que llegan sin alemán fluido. Frankfurt es la opción natural para perfiles financieros y de servicios profesionales de alto nivel. Colonia y Hamburgo ofrecen buenos equilibrios entre economía y coste de vida. Stuttgart es el destino de referencia para ingenieros del sector automotriz y tecnológico. Leipzig sorprende con la mejor relación coste-calidad del ranking y un mercado en expansión. Hannover y Bonn cierran la lista como apuestas sólidas y tranquilas, con perfiles más específicos, pero muy interesantes. La pregunta que te tienes que hacer no es cuál ciudad paga más, sino cuál encaja mejor con tu perfil profesional, tu nivel de alemán y el tipo de vida que buscas. Si este vídeo te ayudó, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos análisis. Cuéntanos en los comentarios en cuál de estas ciudades te gustaría vivir y por qué. Hasta el próximo vídeo.